Señor, te damos gracias porque has sido misericordioso con nosotros y nos has permitido llegar hasta este punto en el estudio de tu palabra. Y ahora te rogamos que conforme la fidelidad que has tenido hacia nosotros, el día de hoy nos hables, nos enseñes, nos reveles tu voluntad, Señor, no solo conocimiento, sino que nos des dirección en las cosas que estamos batallando, que nos des fortaleza en las cosas que necesitamos afirmar, que nos redargullas y nos permitas soltar, nos ayudes a que soltemos aquellas cosas que tenemos que soltar. En tu palabra, tú dijiste que tú eres el que lleva a cabo la obra en nosotros. Así que aquí estamos, Señor, para que con cincel y martillo tú puedas labrar tu imagen en nuestro rostro. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hemos estado no sé cuántos meses, la verdad, pero un buen rato estudiando Apocalipsis y hemos estudiado como que mucho la parte fea, ¿no? Los juicios y todas estas cosas. Y entonces no quise pasar rápidamente por el capítulo 20, que es como que la parte más bonita. Así que nos vamos a detener algunas semanas en el capítulo 20. El día de hoy, déjame leer primero del versículo 1 al versículo 6 y luego regresar. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No sé si te diste cuenta, pero en esta porción dijimos 1, 2, 3, 4, 5 veces 1000 años. Y de eso se trata esta porción, del milenio. El capítulo 20 es el milenio. Y el milenio, déjame definirlo como un periodo de paz y de prosperidad y de justicia perfecta. ¿No es lo que anhelamos todos? Es como que haya justicia perfecta, que haya paz y que además haya prosperidad, que no haya desempleo, que haya salud, todo eso. Bueno, ese es el milenio. El asunto con el milenio también es que hay un debate teológico de decenas, centenas de años en este sentido. Hay 3 posturas acerca del milenio. Una postura es la postura postmilenialista. Los postmilenialistas. ¿Qué son los postmilenialistas? Bueno, los postmilenialistas creen que la iglesia tiene que ir conquistando poco a poco esferas de poder. Entonces, cuando tengas un presidente cristiano, 100 diputados cristianos, 100 senadores cristianos, los jueces sean cristianos, y no solo en un país, sino en distintos países, que vayan cada vez cristianos tomando lugares, esferas de poder. Bueno, dicen los postmilenialistas que entonces se va a alcanzar la justicia perfecta, y alcanzando la justicia perfecta, pues vamos a tener paz y vamos a tener prosperidad. Y entonces, cuando hayamos alcanzado todas esas cosas, regresará Jesucristo. Por eso se llaman postmilenialistas, porque piensan que Jesucristo regresa después del milenio. Entonces, para ellos el milenio no es literal, 1000 años no son 1000 años literales, sino es una etapa de crecimiento espiritual en el que vamos a ir alcanzando como creyentes esferas políticas cada vez más altas, y entonces vamos a lograr traer paz, prosperidad y justicia a la tierra, y entonces así el reino, todo bien bonito, se lo vamos a entregar al Señor Jesucristo, que va a descender a la tierra. Hay algunos problemas. Por ejemplo, acabo de leer en el versículo 2 que Satanás fue atado.
Y si es que estamos en este proceso del milenio el día de hoy, pues así exacto, alguien dice que si lo ataron, le dieron mucha correa para pasear. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, los postmilenialistas te dicen, bueno, Satanás fue atado en la cruz. Lo cual todo es medio raro. Bueno, esa es la postura postmilenialista. Fue muy popular, sobre todo a finales del siglo, híjole, mira que tengo que decirlo así, el siglo antepasado, el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue muy popular esta idea, sobre todo a partir de la revolución industrial, en que parecía que realmente íbamos a alcanzar prosperidad y todo esto. Mucho de esta postura se cayó cuando vino pues, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, y así una serie de guerras. Entonces, realmente no estamos en camino de la paz. Entonces, esta postura es casi rechazada el día de hoy, pero hay algunos postmilenialistas, sobre todo un movimiento que surgió que se llama el movimiento del reino ahora, que plantean esto, tenemos que aliarnos con las grandes empresas. Por ejemplo, un cristiano tiene que estar cerca de Carlos Slim, porque es el que tiene poder, el que tiene dinero, y aunque él no sea cristiano, él puede ayudar a traer paz, justicia y prosperidad. Entonces, es una postura medio rara, ¿no? Otra segunda postura, bastante común, es la postura que se llama amilenialista. La anterior era postmilenialista, esta es amilenialista. ¿Qué quiere decir amilenialista? Pues eso, que no hay milenio. Que el milenio, el capítulo 20, es una recopilación de los hechos, es como un recuento de toda la historia. Todo es simbólico, una lucha entre el bien y el mal, en el que, por supuesto, al final el bien va a ganar. Entonces, los amilenialistas dicen, no hay milenio, simplemente es un símbolo de la lucha del bien y el mal, y al final va a ganar el bien. Y ahí la tercera postura, primero postmilenialista, amilenialista, y la tercera postura es premilenialista. Y esa es la que nosotros creemos. ¿Por qué? La postura premilenialista, en primer lugar, toma literal lo que es literal y simbólico lo que es simbólico. Si 1000 años son 1000 años, pues son 1000 años. Si 7 años son 7 años, pues son 7 años. No hay para qué mezclar símbolos y cosas así. Creemos que el capítulo 20 está justo después del capítulo 19. Por lo menos así está en mi Biblia. ¿Y qué sucedió en el capítulo 19 al final? ¿Qué vimos la semana pasada? El regreso de Jesucristo. ¿Y regresó antes del capítulo 20? Sí. Capítulo 19, justo antes del 20. Entonces, el premileniarismo es eso, que Jesucristo viene antes del milenio. Que estos 1000 años son literales, no hay ninguna razón para tomarlos como simbólicos, son 1000 años literales, y estos 1000 años van a ser instaurados cuando Cristo regrese. No se puede antes. No importa cuántas esferas políticas lleguemos, no importa cuántos políticos tengamos en todos las altas cúpulas de gobierno, la paz, la justicia perfecta y la prosperidad absoluta no la vamos a alcanzar hasta que Cristo regrese a la tierra. Por eso es premilenialista. Cristo tiene que venir antes del milenio. Ahora, alguien dirá, ¿y el milenio por qué acaso es tan importante el milenio? Sí. ¿Por qué? Porque si Dios, más bien ponlo así, si el milenio no existiera, Dios sería mentiroso. Porque hay muchas promesas que Él ha hecho que solo se van a poder cumplir en el milenio. Hay profecías que ha hecho que solo se van a poder cumplir en el milenio. Pero de eso vamos a hablar en un ratito más. Empecemos, poco a poco. Versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta etapa? De este momento, que el que agarra y apresa a Satanás no es Jesucristo. No es una tarea que tiene que hacerla Dios. Dios envía a un ángel a hacer esto. Y ni siquiera a un arcángel. ¿No? Gabriel, ve y toma a Satanás y encarcélalo, ¿no?
toma a un ángel. No sé si un ángel cualquiera, no sé si puede existir esa definición, pero Satanás no tiene el poder que él a veces nos hace creer que tiene. Realmente, cuando llega el momento de encerrarlo, Dios toma a un ángel y le dice, ve, toma a Satanás, préndelo, mételo al abismo. ¿No te encanta eso? Que no hay una lucha entre Satanás. Satanás no es la contraparte de Dios. No es este asunto de el bien y el mal, a ver quién va a triunfar, porque Dios es todopoderoso y Dios es eterno y Dios no es creado, mientras que Satanás sí tuvo un origen y empezó a existir en algún momento. En segundo lugar, le dan a este ángel la llave del abismo. Y tú lo recuerdas, ya lo vimos hace unos capítulos. El abismo es una cárcel. ¿Te acuerdas? De ahí salieron langostas, humo como langostas. Bueno, el abismo es una cárcel, no es el infierno. Es una cárcel preparada para ángeles caídos. No es el infierno porque en el infierno, que es el lago de fuego, ahorita solamente hay 2 habitantes. ¿Quiénes son? Que tienen todo el infierno para ellos solos. El falso profeta y el anticristo. Son los únicos que en el capítulo pasado fueron arrojados vivos al lago de fuego. No hay nadie más. Satanás es tomado, pero no es arrojado al infierno, sino al abismo. Y en el abismo, fíjate, lo van a encerrar. Pero antes, ¿cómo está descrito? Dice, prendió, que eso es tomar con fuerza. O sea, lo agarró el ángel, agarró, y fíjate cómo es descrito, al dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. 4 títulos para este mismo ser. Dragón habla de su ferocidad, habla de lo terrible que es realmente. Serpiente antigua es una referencia a cuando él tentó a Eva, ¿te acuerdas? Que al principio en Génesis, o sea, todo esto que estamos viendo, toda la tribulación, es simplemente cómo Dios está cerrando el asunto del pecado en la tierra. ¿Y dónde se originó todo esto? Con la serpiente antigua tentando a Eva. Entonces es tomada la serpiente antigua. Diablo quiere decir acusador o difamador. Y es el que nos acusa delante de Dios. O nos acusa ante nosotros mismos muchas veces. ¿Nunca has sentido eso? Ay, sí, tienes una semana sin orar y ahora piensas que Dios te va a escuchar. ¿Nunca te has pensado eso? Ay, si tienes un mes que no abres tu Biblia y ahora que quieres abrirla crees que Dios te va a hablar. ¿Será el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo lo único que puede recordarte es consumado es. Eso es lo que Cristo dijo en la cruz. No hay nada más que agregar. Las otras cosas son las acusaciones de Satanás. Es el difamador. Es el diablo. Y Satanás quiere decir adversario. Pero ojo, adversario del hombre. No es adversario de Dios. Es nuestro adversario. No es el adversario de Dios. Dios no tiene adversario. Él es todo en todo. Y entonces este ángel toma al dragón, la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, y dice que lo prendió, lo ató, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello. O sea, está bien guardado en este momento, o sea, no en este momento, en el momento en el que estemos viendo esto, Satanás va a estar no solo encerrado en esta cárcel, sino atado dentro de ese encierro. Ese encierro va a estar cerrado y va a estar con un sello para que nadie pueda abrir esto hasta cuando Dios lo determine. Porque dice después de 1000 años, al final del versículo 3, dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué? Lo veremos la próxima semana. Mientras tanto, veamos para qué es atado. Dice ahí en el versículo 3, para que no engañase más a las naciones. Tú sabes que el día de hoy tenemos 3 frentes de pelea. Uno es el más cercano, nuestra propia carne. Nuestra naturaleza caída demanda pecar. Aunque sabes que es pecado, aunque ya has nacido de nuevo, aunque está tu vida siendo transformada, de todos modos tu cuerpo anhela el pecado.
Todo tipo de pecado. Y cuando logras vencer todas tus pasiones y entonces ya no estás sujeto a ningún pecado, entonces tu cuerpo te va a decir, wow, venciste, eres increíble, no puede ser posible que alguien, wow, eres lo máximo, y estás atado nuevamente, pero ahora al orgullo, a la vanidad. Esa va a ser nuestra naturaleza. Por eso Dios promete un nuevo cuerpo. El segundo flanco donde tenemos pelea, uno es nosotros mismos, nuestra propia naturaleza. Otro es el mundo. El mundo, este sistema que va a potencializarse en la gran tribulación, pero que el día de hoy existe. Si no, pues cuando sales a la calle, ¿qué es lo que el mundo te muestra? Infidelidad, drogadicción, pornografía. O sea, todo eso está ahí a la vista. Y todo eso no solo está a la vista, sino la sociedad entera te demanda eso. ¿A poco? Ay, te vas a ir a tu casa. Ay, si eres una nena, mandilón. ¿Cómo que te vas a tu casa? Y como que eso debería ser honroso. Pero el mundo te demanda. Peca, peca, peca. Entonces, mi carne, el mundo, y el tercer enemigo es Satanás. El tentador. El que viene y nos acusa, o el que viene y pone tentaciones delante de nosotros. El que nunca has estado así como tranquilo, manejando, haciendo algo, y de pronto, ¡pum!, vienen imágenes a tu mente, vienen pensamientos que no quieres tener, de todo tipo, y dices, ¿por qué viene esto a mí si ni siquiera estaba hasta orando? Y ¡pum! Bueno, dice Pablo en Efesios que hay los dardos de fuego del enemigo. ¿Y qué necesito para apagar los dardos de fuego del enemigo? Pues un escudo grande. Y el escudo es la fe. Entonces tenemos estos tres frentes de batalla. Tal vez podríamos entendernos con dos. Porque si Satanás quiere tentarme, pero yo no tengo carne, Satanás y el mundo me pueden decir y hacer y poner todo enfrente, pero mi carne no demanda, entonces no hay problema. O podría yo tener carne y podría estar Satanás, pero si no hubiera mundo, no tendría con qué llamarme. O podría tener carne y mundo, pero si Satanás no está ahí para empujarme, podría luchar. Pero cuando están los tres, estoy muerto. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ir a la cruz y morir para que su vida pueda vivificarme. En este momento, Satanás va a ser encerrado y eso va a permitir que la sociedad pueda vivir de esa manera en la que tú y yo el día de hoy no podemos. El milenio va a ser algo que no lo podemos imaginar claramente. En la palabra hay muchísimas referencias al milenio. No las vamos a ver todas porque nos quedaríamos 6 meses aquí, o tal vez 1000 años, nada más leyendo lo que la Biblia dice acerca del milenio. Vamos a ver lo más importante o lo más sobresaliente. Entonces, el propósito por el cual Satanás está encarcelado, que no engañe más a las naciones. Y por 1000 años va a ser así. Una pregunta. Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué Dios del versículo 19 no se brinca al versículo 21? ¿No sería más padre? Ya después de derrotar, viene a vencer y dice, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ¿por qué estos 1000 años? ¿No sería mejor pasar así del regreso de Cristo a cielos nuevos y tierra nueva? ¿Por qué hace este espacio? Bueno, porque hay promesas que Dios tiene que cumplir. Nuestro Dios no es un Dios caprichoso, es un Dios que se deleita en cumplir promesas. ¿Qué promesas? Número 1, el cumplimiento de lo que Dios le prometió a Cristo. Fíjate, en el Salmo 2, Salmo 2, y ahora que hemos estudiado Apocalipsis, el Salmo 2 lo vas a entender mucho mejor. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Te acuerdas? Armagedón, la gente diciendo, vamos a derrotar, vamos a despojarnos de Cristo.
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. ¿Te acuerdas cómo va a derrotar? Con la palabra de su boca, con la espada de su boca. Verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Este es Jesucristo el que está hablando. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia todas las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Esto se ha cumplido? No, realmente no se ha cumplido. Si pasáramos de Armagedón directo a cielos nuevos y tierra nueva, no se cumpliría nunca. Porque Dios está prometiéndole al Hijo todas las naciones para que Él las pueda regir con vara de hierro. ¿Por qué el milenio es necesario? Para que Dios cumpla esta promesa a su Hijo. Pero no solo a su Hijo. Hay una infinidad de referencias a la promesa de Dios a Israel. Una promesa, ¿te acuerdas que le dice a Abraham, te daré toda esta tierra, desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo, todo esto será para ti y para tu descendencia? ¿Se ha cumplido? No, no se cumplió. Israel nunca tuvo todo el territorio, ni aun en los días en que tuvo mayor territorio como reino, nunca abarcó todo lo que Dios había prometido. Y tiene que cumplir el Señor. Entonces viene ese cumplimiento en el milenio. No solo a Israel en un asunto territorial. ¿Te acuerdas? 2 de Samuel capítulo 7, Dios le promete a David un rey de su descendencia cuyo reino no tendría fin. ¿Se ha cumplido eso? No. De hecho, el rey David murió. Hubo reyes de su descendencia, sí, pero todos murieron. El mismo reinado murió. Y no ha habido hasta ahora un reinado judío que abarque ese territorio y cuyo reino no tenga fin. Y Dios tiene que cumplir. Y lo va a cumplir. Porque Cristo es en la carne descendiente de David. Y Él va a gobernar en el milenio. No solo eso. También el milenio es el cumplimiento de una promesa que Jesús le hizo a los apóstoles. En Lucas capítulo 22. Versículo 29, están ahí en la cena, en la última cena, Lucas 22, 29, fíjate lo que Jesús les dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Se cumplió eso? ¿Los apóstoles se han sentado en 12 tribus juzgando a Israel? No. ¿Cuándo se va a cumplir? En el milenio. Y por último, acompáñame a Romanos capítulo 8. Bueno, no por último, entre muchas otras cosas. La última que yo apunté aquí nada más. El milenio es la restauración de la creación. ¿Te acuerdas que la creación cayó bajo maldición? Pero acá, en Romanos 8, verso 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por voluntad del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está a una con dolores de parto hasta ahora. Entonces, la creación misma que vive este proceso de decadencia, antes de la caída no había espinas, no había ese tipo de cosas. Y cuando venga el milenio, la creación misma va a ser restaurada. Entonces, ¿por qué es necesario el milenio? Porque Dios va a cumplir sus promesas en ese tiempo. El milenio comienza con un juicio. Acompáñame a Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25, versículo 31. Y fíjate bien la cronología. No es importante esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuándo sucede eso? Capítulo 19.
No puede suceder, o sea, lo que va a decir Jesús no puede aplicarse en ningún otro momento, no puede aplicarse hoy porque no ha venido todavía en su gloria. ¿Cuándo va a suceder lo que vamos a leer? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, los de la derecha, o sea, ustedes, digamos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, bueno, no lo voy a decir porque no vayan a pensar que es personal o algo así. Pero ¿de qué estamos hablando? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, va a reunir a las naciones y va a juzgar. Va a juzgar. ¿En base a qué va a juzgar? ¿Te acuerdas? Dice, en cuanto cómo trataron a uno de estos mis hermanos. ¿Tuvieron hambre? ¿Les diste de comer? ¿Tuvieron sed? ¿Les diste de beber? ¿A quiénes se está refiriendo? Algunos piensan que está haciendo referencia al pueblo de Israel en general. Hemos visto, la gran tribulación va a ser un tiempo difícil para Israel. Cualquiera que brinde protección a Israel, a un judío, está arriesgándose, está yendo en contra de la maquinaria del anticristo. Y una vez más, no es solo, pues es que me da pena y le di una limosna. El sistema del anticristo tiene que ver con adoración. Cualquiera que adore al anticristo no va a apoyar a ningún judío. Cualquiera que apoya a un judío, necesariamente es porque su corazón se ha rendido también al Dios verdadero. Por eso dice, ¿te acuerdas que lo leí? Los justos dirán. ¿Fueron justificados por obras? No, por fe. Pero las obras son las que les permiten ahora entrar al milenio. Eso es lo que se conoce como el juicio de las naciones. Todos los que han sobrevivido la gran tribulación vendrán delante de Jesús en su trono, en Jerusalén, y entonces apartará los cabritos de las ovejas, y a los justos les dirá: entren al reino preparado por mi Padre desde antes de la fundación del mundo, y a los otros los arrojará al lago de fuego. Entonces, el milenio comienza precisamente con este juicio para ver quiénes van a entrar, este filtro, porque si la creación va a ser restaurada, si todo va a ser restaurado, tú no quieres pecadores que odien a ese Dios que está dando todo. Dios no va a forzarte a vivir con Él si tú no quieres. Entonces, aquellos que lo han rechazado, pues no entrarán al milenio y serán arrojados al lago de fuego. Y lo puedes leer ahí en Mateo capítulo 5 en tu casa. ¿Qué más? En el milenio, acompáñame a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Fíjate cómo está descrito el milenio. Habrá paz perfecta. Versículo 4. Juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Qué es lo que está pasando? Todo el armamento se va a convertir en herramientas de agricultura. Ya que la creación va a ser restaurada, todo lo que el día de hoy son desiertos van a ser campos de cultivo. ¿Te acuerdas todo lo que pasó en la tribulación? Cómo cayeron cosas del aire, cómo la atmósfera se transformó. Todo eso afecta por completo la tierra. La tierra entera. Los desiertos van a ser campos de cultivo. ¿Y de dónde vas a sacar todo para cultivar? Pues las armas, las escopetas, todo va a convertirse en herramientas de cultivo. Y al final del versículo 4 dice: ni se adiestrarán más para la guerra. No habrá ejército. No habrá quien tenga que ir al ejército. Habrá paz perfecta. Miqueas, capítulo 4.
Y tú dices, Miqueas, necesito un milenio para encontrar ese libro en mi Biblia. Déjame, yo te lo leo. Desde el versículo 1 dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. O sea, Jerusalén va a ser el lugar de donde se gobierna. Y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. O sea, muchas naciones irán allá. Y nos enseñará en sus caminos. Van a ir a que Jesús mismo enseñe. Estudio bíblico a las 8. ¿Quién enseña? Jesucristo. ¿Quién quiere ir? Todas las naciones van a correr. Andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Eso quiere decir que cada quien se va a sentar tranquilo en su propiedad. No va a haber gente que no tenga techo, no va a haber gente que no tenga dónde estar. Cada quien bajo su vid, bajo su higuera. No habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y me encanta. No dice porque habrá economía, el Dow Jones va a subir, el índice no sé qué. No, simplemente porque Dios lo ha dicho. Habrá paz y prosperidad. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 es uno de los pasajes preferidos para componer, pero tristemente las canciones que se hacen en este pasaje no corresponden con lo que la Biblia dice necesariamente. Isaías capítulo 11 versículo 6 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ya ves, en las canciones dicen el cordero y el león, pero no. Es el lobo con el cordero y el león con la bestia doméstica. Verso 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. No van a ser carnívoros. O sea que, en serio, este es el tiempo de la arrachera. En el milenio, todo va a ser, antes del diluvio, no había este temor en los animales por el hombre, ni el hombre por los animales. No se comía carne. Es después del diluvio que Dios pone ese temor en los animales y en Noé y su familia. Entonces, se va a restaurar la creación. El niño, verso 8, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y así, ¿dónde está tu hijo? Está jugando con las serpientes. ¿Y no es peligroso? No, sí está con su bufandita o sea, el problema va a ser que se resfríe, porque no va a haber este asunto con la creación. ¿Te late el milenio? Basta. Yo siempre digo que voy a tener un delfín y un tigre blanco de mascota. ¿No? Cocodrilo también estaría padre, ¿no? Ese es el milenio. La restauración, la humanidad entera en paz, en prosperidad, en tranquilidad. La creación misma liberada de esta maldición que ha traído el pecado. Verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice Juan, vi tronos, pero no nos dice quiénes se sientan en esos tronos. Nos lo deja así abierto. Pueden ser los 24 ancianos, ¿te acuerdas? Los 24 ancianos los vimos en el cielo, tal vez ponen los tronos y ahora van a reinar en la tierra. A lo mejor también son los 12 tronos de los 12 apóstoles, ¿te acuerdas? Acabamos de leer. O tal vez son tronos, porque la palabra dice, Jesucristo nos hace esta promesa a nosotros, que vamos a reinar con Él. Tal vez son tronos para nosotros.
No lo sabemos. Lo único que sabemos es que habrá un juicio, lo leímos Mateo 25, y va a haber este juicio y a lo mejor nosotros vamos a estar con Él viendo el juicio. Y durante el milenio, tú y yo vamos a impartir justicia. Jesucristo va a reinar en Jerusalén, pero tal vez aquí en México te va a tocar ser presidente. Las naciones van a existir, no van a desaparecer, van a existir todavía y a lo mejor te va a tocar a ti ser presidente de México o a lo mejor algún otro cargo de gobierno, dependiendo de la fidelidad que tú mostraste aquí en la tierra. El que fue fiel en lo poco, se lo pondrá sobre mucho, ¿no? Entonces ya tú dirás si te toca ser presidente o jefe de manzana o prefecto en la secundaria o algo así. Y otra cosa importante dice acá en este pasaje: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Lo interesante es que dice, vi las almas de los decapitados. No ve cuerpos, no ve personas, ve almas. ¿Quiénes son estas almas? ¿Te acuerdas? En Apocalipsis 6 los vimos, estaban debajo del altar, luego estaban delante del trono. Ahora, estas almas están ahí, los que no se postraron ante la bestia ni ante su imagen, los que murieron durante la gran tribulación. Y dice el versículo 4 al final, y vivieron. Parece que este es el momento en que esas almas vienen a resucitar. Se les da un nuevo cuerpo y entonces pueden volver a vivir. Y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Los otros muertos quiénes son? Pues todos aquellos que murieron pero sin adorar a Cristo. Que le cayeron meteoritos en la cabeza o que murieron de cualquier otra cosa, no resucitaron porque no confiaron en el Señor. Solo los mártires fueron a dar al cielo. Y dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Hay un debate muy grande. El día de hoy voy a proponer esta postura y la próxima semana vamos a ver la otra. Esta primera postura plantea como la primera resurrección no como un evento, sino como una etapa. La primera resurrección comienza con, ¿quién crees? Cristo. Cristo es las primicias de la resurrección. Él es el primero en resucitar. Yo sé, antes resucitaron otros, Lázaro, por ejemplo. Pero Lázaro murió y resucitó en este mismo cuerpo y volvió a morir. Estamos hablando de resurrección en esta entrada a un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. ¿Quién fue el primero? Las primicias de la resurrección, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. ¿Quién es? Cristo. Primicias de los que durmieron. Luego, ¿quiénes resucitaron? ¿Te acuerdas? En 1 Tesalonicenses me habla de que, dice Pablo, nosotros que estemos vivos no precederemos a los que durmieron, sino que ellos resucitarán primero. ¿Y quiénes son ellos? En primer lugar, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento. Luego, ¿quién está resucitando? La iglesia, que está siendo llevada al cielo. Entonces tienes Cristo, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, la iglesia que está siendo raptada al cielo, y al final, para cerrar la primera resurrección, lo que acabamos de leer, los mártires de la tribulación. Todo eso es la primera resurrección. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado aquel que está en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Yo sé que conoces esto. Si naces una vez, vas a morir 2 veces. Una físicamente y otra espiritualmente. Si naces 2 veces, una física y un nacimiento espiritual, Juan 3, ¿te acuerdas? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si naces 2 veces, entonces morirás una sola vez. Y si el Señor regresa el día de hoy, ni una.
¿Han oído esto que lo único seguro es la muerte? Bueno, no. Lo único seguro es el juicio. Para nosotros, un juicio distinto del que tendremos, del que tendrán los que no han creído. Pero eso lo veremos la próxima semana. ¿Qué hay para mí en este capítulo? El milenio va a ser un tiempo increíble. Va a ser un tiempo precioso. Físicamente, ambientalmente. Pero tú y yo tenemos la potestad, la libertad de vivir algo mejor aún el día de hoy, que es el Espíritu Santo. Porque la gente que va a entrar al milenio, que va a vivir esto increíble, muchos de ellos se van a rebelar en contra del Señor. Y lo veremos la próxima semana. Mientras que nosotros, que vivimos en un mundo que se cae a pedazos, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, estamos seguros en Él. Entonces no anheles un cambio. O sea, si tú estás diciendo, si tuviera este coche, si tuviera este dinero, si tuviera este suelo, si tuviera esta casa, si tuviera esto, cambiar mi ambiente, entonces serviría bien al Señor, no es real. No es real. Si tú dices, si tuviera más tiempo para servirle a Dios, pero es que no tengo tiempo, no es real. Aquí van a tener 1000 años, van a vivir cientos de años, y no, algunos de ellos no van a rendirse delante de Dios. ¿Cuál es el único asunto entonces? Haber creído, haber muerto a mí mismo, haber sido lleno del Espíritu Santo y dejar que Él me dirija. Al final de cuentas, para nosotros que ya hemos creído, Satanás ya fue atado. No tiene poder sobre nosotros. Sí, está dando vueltas en el aire como un león rugiente buscando a quien devorar, pero sin dientes. Porque el Señor, perdón que lo diga así, ya le partió la boca en la cruz. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre todas las potestades. Puede rugirte, pero ¿sabes a quién le perteneces? Al Señor Jesucristo. Y Él, Satanás, no es el adversario de Cristo. Así que, pues vivamos nuestro milenio, que puede durar una semana, un año, 10, antes de ser llevados al Señor. 15, 50, 80, no importa. De todos modos, la eternidad comenzó el día que le entregaste tu vida a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos. No lo conseguimos, tú nos lo entregaste. Y como nos lo entregaste, descansamos en que depende de ti permanecer. Ahora nosotros, Señor, queremos honrarte, glorificarte con una vida caminando en santidad delante de ti. Abrazados a tu palabra, abrazados a tu espíritu, sostenidos por tu amor. Y que en esto tú seas glorificado. Señor, que si nos queda un año, 2, 10 o 1000, no importa. Queremos vivir cada segundo para tu gloria. Y eso, Señor, solo porque queremos agradarte, porque nos has amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.